¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Chrysos y los Juegos Cósmicos, un libro escrito por Teresa Hernáez Martínez y Luis Hernáez Iruzubieta y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una particularísima novela que, bueno, ahora os contaré varias cosas de ella, pero que me ha llamado mucho la atención, sobre todo de dónde parte, ¿no? La historia, de dónde surge la idea un poco también de los autores, en este caso, de realizar esta obra. En las propias sinopsis del libro, a veces pues, es algo que leemos, ¿no? Como para orientarnos un poco, ¿no? Para saber de qué va la historia. Y en este caso me ha parecido muy interesante. Los autores aquí nos cuentan que toda la información, ¿no? Todo lo que vamos a leer en este libro surge, por un lado, de la fantasía, ¿no? Y por un lado de la imaginación, pero también una parte, ¿no? Del mundo de los sueños, ¿no? Esos sueños que nos invaden y que a veces, pues, ¿no? Entre comillas, portan unos mensajes, ¿no? Quiero remarcaros eso, ¿no? Cómo los propios autores le dan importancia a ese mundo más onírico, ¿no? Quizá casi inspirativo, ¿no? Como a veces, ¿no? Los clásicos de la literatura, ¿no? Esas llamadas musas, ¿no? Invadían a los autores y les transmitían unos mensajes, ¿no? Unos códigos ahí que había que descifrar. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Digamos, la inspiración, ¿no? de esta obra. Os digo, me parecía que es importante, antes de entrar en la propia novela, destacarlo, porque, os digo, me ha parecido curioso y creo que es importante, ¿eh? Veréis, entremos en materia. Chrysos y los Juegos Cósmicos. Nos encontramos ante una novela de fantasía, como estamos viendo, ¿no? Una novela muy de ciencia ficción también, diría yo, donde el tema del contacto alienígena, ¿no? Personas, ¿no? Contactadas con entidades fuera del planeta, bueno, van a ser el protagonista, ¿no? de esta historia, ¿no? Es el contexto por el cual nos vamos a mover a la hora de leer la historia. En este caso, bueno, nos encontramos ante algo muy curioso, muy divertido, que me ha parecido el punto de arranque de la historia. Y es que, bueno, esta noche, mi querido David, no te voy a contar uno de esos cuentos que siempre te gustan tanto y que seguramente es lo que estás esperando, ¿no? Pero dice, no me lo tomes en cuenta porque en compensación voy a revelarte un importante secreto, un secreto que aún nadie conoce y que he guardado para mí durante muchos años. Tantos que cuando aconteció todo aquello aún no había en mi cabeza el más mínimo atisbo de canas, ni en mi rostro la más significante arruga. El libro parte de una historia que va a contar un abuelo, digamos, a su nieto. Cada noche le cuenta un cuento y en esta ocasión no le va a contar un cuento, sino que le va a contar una vivencia que él, ¿no? Le va a contar una experiencia que él mismo pudo vivir cuando era joven. Como os decía un poco antes, se trata de un contacto, ¿no? Un contacto que tuvo el abuelo con unas entidades extraterrestres. En este caso con un ser llamado Prótimos, ¿vale? Que es del planeta Chrysos, donde habitan los crisosnitas. Y bueno, desde este punto de partida vamos a vivir, ¿no? Una aventura galáctica, ¿vale? Donde los juegos cósmicos, ¿vale? Van a ser muy importantes. Unos juegos tipo Olimpiadas, podríamos decir, ¿no? Olimpiadas aquí de la Tierra, pero en versión cósmica, ¿no? Y en este caso, bueno, el abuelo de este chico, David, pues fue partícipe un poco, ¿no? De estos juegos. Y, bueno, y en participar en estos juegos, bueno, pues hay una aventura galáctica, como os digo, que es la que se va a narrar en esta historia, vale. Yo creo que más o menos hasta aquí os voy a leer, ¿no? Os voy a contar sobre de qué va el libro, porque, bueno, al final me podría poner a contaros un poco más, ¿no? Y correr el riesgo de destripar partes importantes de la historia. No me gusta hacer spoilers en las reseñas, ya lo sabéis. Pero yo creo que con un poquito
esto que os estoy contando ya vais intuyendo un poquito por dónde van a ir, ¿no?, las cosas. Y sí que quiero remarcaros que al final, bueno, se trata de una obra también muy reflexiva, muy espiritual, ¿no? Donde, bueno, se nos van a plantear, ¿no?, una serie de, digamos, reflexiones, ¿no?, marcadas un poco, ¿no?, en esta epopeya galáctica, ¿no?, en esta aventura por el cosmos que va a vivir nuestro protagonista. Y con ese pretexto, ¿no?, bueno, los autores nos van a dejar ahí un pozo, ¿no?, de reflexión, como os decía, un pozo de ciertas enseñanzas, ¿no?, que nos quieren proponer. Y la verdad es que la ciencia ficción muchas veces, ¿no?, tiene eso, ¿no? Tiene esa parte de poder soltar la pluma, ¿no? Y a veces eso, ¿no?, convertir algo muy, ¿no?, de aventura, ciencia ficción, en algo también muy reposado, donde va a haber reflexiones, donde nosotros cuando estemos leyendo, en cierto modo, ¿no?, podamos también pensar, también aprender cosas, ¿no? Yo creo que es muy interesante este tipo de géneros cuando también, ¿no?, pues tienen esa balanza, ese equilibrio con otras partes, ¿no?, quizá más espirituales, y que en cierto modo pues también tengamos ahí, ¿no?, esa parte más reflexiva. Ya os digo, una obra muy interesante y que, bueno, cuenta con unos dibujos, ¿vale?, de las pruebas, de los laberintos, ¿no?, de este gran juego, ¿no?, cósmico que vamos a ir leyendo, ¿vale? Me han alucinado estos dibujos, ¿no?, también como, bueno, yo imagino, ¿no?, a través de esos sueños, de esa inspiración que han ido surgiendo, ¿no?, todas estas ideas. Me parece súper chulo que se han incluido a estos detalles un poco intrahistoria, ¿no?, intranovela, ¿no? No sé, me ha parecido muy chulo. Y que, bueno, si sois amantes un poco, ¿no?, de este también mundo espiritual, pero también mezclado, ¿no?, quizá con la ciencia ficción, extraterrestres, todo esto, que creo que puede ser una obra muy, muy interesante. Pues nada, hasta aquí un poquito la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que hasta luego.